This is a dog. Alguien lo abandonó, en la calle, solo, sin nada. No sabemos cuánto tiempo estuvo vagando, no sabemos quién lo tuvo antes, no sabemos si alguna vez supo lo que significa ser amado. Solo sabemos esto, lo que ven frente a ustedes, una piel que duele, un pelaje que lo aplasta, heridas que nadie vio. Este perro no pedía mucho, solo que alguien se detuviera y lo mirara. Nosotros nos detuvimos. Cuando empezamos no sabíamos lo que había debajo. Con perros como este, nunca se sabe. Siempre existe ese primer toque, ese momento en que pones las manos sobre un perro y todo lo demás desaparece. El ruido, el cansancio, todo. Llevo años haciendo esto. Aprendí a leer a un perro antes de comenzar. Cómo está parado, cómo respira, si me mira a mí o mira hacia algún lugar lejano. Este perro no podía mirar a ningún lado. El pelaje le había cubierto completamente la cara, los ojos, la nariz, todo. Había estado viviendo en una oscuridad que nadie se había molestado en levantar. Cuando pasé los dedos por su pelaje por primera vez, no sentí pelo, sentí peso. Años de peso acumulado que nadie había considerado digno de atención. En ese momento no sabía lo que me esperaba debajo, pero mi cuerpo lo sabía, y continué de todas formas. Las garrapatas eran viejas, secas, pero no eran el mayor problema. Debajo del pelaje había una piel que hacía mucho había dejado de luchar. Las garrapatas me encontraron primero. No eran frescas, eran viejas, secas, como algo que quedó después de una batalla que nadie había notado. Pero eso no fue lo que me detuvo, fue la piel debajo. En algunos lugares se estaba deshaciendo literalmente, no de manera metafórica, literalmente, como si el cuerpo hubiera abandonado esa parte de sí mismo hace mucho tiempo, como si hubiera dicho, ya no hay nada que valga la pena salvar aquí. En ese momento te das cuenta de que las tijeras y el corte de pelo ya no son suficientes. Te das cuenta de que lo que tienes frente a ti no es solo un perro descuidado. Frente a ti hay un perro que había estado sobreviviendo día a día, sin una sola persona que lo viera. Seguí cortando, despacio, porque en ese momento era lo único que podía hacer por él.
Hay momentos en este trabajo en que las manos se detienen antes de que la mente entienda por qué. Este fue uno de ellos. Me acerqué a la oreja. Una cosa normal, un movimiento de rutina. Lo había hecho 1000 veces, pero no había oreja. No me refiero a que estaba escondida bajo el pelaje. No me refiero a que no estaba mirando bien. Me refiero a que no estaba. Piel, pelo, carne. Todo se había fusionado en uno solo y no podía encontrar dónde terminaba la oreja y dónde comenzaba el resto de la cabeza. Me detuve. Hay momentos en que el profesionalismo simplemente cede. Cuando todos los años de experiencia no significan nada porque lo que tienes frente a ti es algo que no debería existir. Este perro había estado viviendo con eso, cada día, probablemente con un dolor que no podía explicarle a nadie. No lloré, pero quise hacerlo. Continué despacio, milímetro a milímetro, porque en algún lugar allí la oreja tenía que existir. Un animal que ha sufrido durante mucho tiempo aprende una cosa, a no confiar. Y cuando el miedo se vuelve suficientemente grande, el cuerpo toma el control antes de que la mente pueda decidir. En algún momento el perro cambió, no dramáticamente, no de repente, solo, diferente, como si algún límite dentro de él hubiera cruzado silenciosamente de un lado al otro. Lo sentí a través de mis manos antes de verlo con mis ojos. Un poco más de tensión en los músculos, una respiración un poco más superficial,
ese sutil cambio de peso que te dice, ten cuidado, tuve cuidado, bajé el ritmo, le hablé en voz baja, como siempre lo hago. Intenté decirle sin palabras, sé que duele, sé que tienes miedo, estoy aquí y no te voy a lastimar. Pero él no podía escucharme de esa manera, ya no veía una amenaza en mí, solo veía otra razón para tener miedo. Y en ese momento, sin importar cuánta experiencia tengas, sin importar qué tan bien sepas lo que estás haciendo, te conviertes en solo otra persona que se acercó demasiado. Debería haberme detenido. Una parte de mí lo sabía, pero otra parte pensó, solo un poco más y habrá terminado. Sucedió en menos de un segundo, como siempre sucede. No me dolió de inmediato. Primero fue solo el shock, ese extraño silencio en la cabeza cuando el cuerpo recibe algo inesperado y la mente todavía está decidiendo cómo reaccionar. Miré mi dedo, lo miré a él. No era agresivo, no era malo. Era un perro asustado que había llegado a su límite y lo único que sabía hacer era esto. En ese momento no estaba enojada, no lloré, solo me quedé ahí mirándolo pensando, tú también llegaste a tu límite, ¿verdad? Dijiste basta a la única manera que sabes. Tomé aire y continué, porque él todavía no había terminado y yo no podía dejarlo a la mitad. Pudo haberse detenido. Tenía una razón. Tenía prueba en su dedo de que esto era peligroso, pero no se detuvo. Un bozal no es un castigo, nunca lo es. Sé que así es como se ve para algunas personas. Sé que cuando los espectadores lo ven, piensan, ¿por qué le haces eso? Ya está sufriendo suficiente. Y lo entiendo, de verdad lo entiendo. Pero el bozal era lo único que nos permitía continuar. Para él, para mí, para los dos. El dedo todavía me dolía, no lo miré. No había tiempo para eso, porque frente a mí había un perro que todavía no era libre, que todavía no podía ver, que todavía no podía respirar normalmente a través de todo ese pelo y piel y dolor. Y no había nadie más para terminar esto excepto yo. La mordida no me detuvo, el miedo no me detuvo. Lo único que podría haberme detenido habría sido rendirme con él, y eso no estaba dispuesta a hacerlo.
Hasta este momento pensaban que habían visto lo peor. No habían visto nada. Lo que estaba escondido debajo lo cambió todo. Cuando llegué a la parte trasera de su cuerpo, me detuve tan de repente que casi solté las tijeras. No podía creer lo que estaba viendo. No porque no hubiera visto heridas antes, las había visto. Este trabajo te enseña a mirar cosas que la mayoría de las personas no podrían. Pero esto no era una herida por descuido, era una herida de agonía. Tejido que vivía afuera en lugar de adentro. Un cuerpo que literalmente se había dado vuelta tratando de sobrevivir. ¿Conocen ese sentimiento cuando la mente se niega a aceptar lo que los ojos están viendo? Cuando miras algo y una parte de ti dice, no, eso no es posible, eso no puede ser real. Yo conocía ese sentimiento, pero nunca así. No dije nada en voz alta. No podía. Solo miré a la cámara. Y supe que ya no era mi decisión. Este perro necesitaba un veterinario de inmediato. Todo lo demás dejó de importar. Esa noche se fue con los veterinarios. A la mañana siguiente ya no estaba. Cuando se lo llevaron me quedé ahí mirándolo partir. No sabía quién era yo. No sabía que una hora antes había estado llorando sobre sus heridas. No sabía que había estado pensando en él toda la noche. Pero sabía una cosa, que las últimas manos que lo tocaron fueron gentiles. Al día siguiente me llamaron. No necesité escuchar toda la oración para saber. Se fue en paz, rodeado de personas que lo intentaron. Eso es lo único que pude darle. Que lo último que sintió no fue dolor. Que lo último que sintió fue el cuidado de alguien. No sabía su nombre. No tenía nombre, pero no lo voy a olvidar.